oración. Dios de todas las cosas, Padre de todos nosotros, concede que por medio de tu Espíritu podamos ser sensibles a tu voz. Que así como el tema de este día, reflexionando sobre la realidad de que no hay ninguna condenación para con nosotros en Cristo Jesús, pueda hacerse una verdad palpable y podamos comprender la realidad de tu plan perfecto para con nosotros. Habla de nuestras vidas, fortalece nuestros corazones y, Señor, que nuestra mente pueda ser renovada conforme al alto estandarte de la mente de Cristo. Así te lo pedimos y en ti confiamos. Amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. Al iniciar esta liturgia, esta celebración, juntos leímos parte del Salmo 63 y en el versículo 8 juntos proclamamos, confesamos a una voz: está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Después de esta confesión al unísono como comunidad, escuchamos la diversidad de testimonios, palabras de acción de gracias, reconocimientos al Dios de la vida en medio de la diversidad y la complejidad de vida que todos y cada uno de nosotros llevamos. Algunos hicimos referencia a tiempos de enfermedad, tiempos de angustia laboral quizás muchos otros no compartimos, pero sabemos y conocemos qué es aquello que agobia a nuestra mente e incluso durante este tiempo, al estar aquí reunidos, nos lleva en ocasiones, ¿verdad?, a estar concentrados en otro lugar, en otro tiempo, en otra situación, lo cual es completamente normal y Dios conoce aquello que pensamos, aquello que sentimos. Incluso yo muchas veces estando de aquel lado, ¿verdad?, híjole, a ver cuánto predica el pastor para que pueda irme rápido y poder solucionar esto o lo otro, poder dar respuesta a aquello que preocupa mi mente y mi corazón. Pero en Cristo Jesús y en el Evangelio encontramos buenas nuevas, palabra de Dios que es viva y que satisface y llena las necesidades y el anhelo de nuestro corazón. Ninguna condenación en Cristo, el tema de esta mañana. ¿Cuántos de nosotros no sabemos incluso de memoria, verdad, versículos, los versículos que constantemente compartimos con otros, que quizás no de muy buena manera repetimos, a veces solamente por repetir? Y quizás Romanos 8 es uno de ellos, ¿verdad? Ninguna condenación al estar en Cristo Jesús, al andar conforme al Espíritu, ya que la ley del Espíritu da vida y es en Cristo y es contrario, dice Romanos 8:2, a la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿cuán diferente es simplemente memorizar o repetir a buscar comprender mucho más allá que comprender, buscar vivir la realidad y comprender la realidad que Dios nos ofrece al expresarnos que no hay ninguna condenación al estar en Cristo Jesús? Para poder llegar a esta experiencia de fe a la que todos buscamos, en la que todos buscamos crecer día con día, en el experimentar, asimilar y con certeza proclamar que no hay condenación para con nosotros,
sino simplemente a la alegría del Evangelio y la resurrección de Cristo y la salvación de nuestras almas. Es necesario que nos preguntemos, o quizás aprendamos a diferenciar, ¿verdad?, las preguntas constantes que recibimos en nuestro diario vivir allá afuera. La diferencia entre responder quién soy o qué soy. ¿Cómo responderíamos nosotros o cómo estamos respondiendo en las situaciones en las que nos encontramos en dificultad a la pregunta que quizás Dios puede hacernos de forma constante sobre quién soy? Quizás algunos de nosotros responderíamos por medio, pues me define alguna capacidad que yo tengo, me define quizás alguna experiencia académica o laboral que yo tengo, me define quizás todo aquello que nosotros podamos responder, será en lo que muchas veces basamos la seguridad de nuestra vida y de nuestro diario peregrinar en Dios. Pero yo te pregunto, ¿en verdad aquello que vino a tu mente es aquello que te define? ¿Es aquello que encontramos en la Escritura que debiera definir quiénes somos? ¿Será que aquello que perece y que aquello que no va a durar mucho más allá que esta vida limitada que tenemos sea lo que define quiénes somos? ¿O cuán necesario es volvernos a una verdad muchísimo más sencilla de pronunciar tal vez, pero cuán complejo es el caminar con Cristo y en el momento de prueba ponerlo como estandarte, al ser sensibles de la presencia real de la Trinidad en medio de nosotros, al ser sensibles sobre la realidad de que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Quién de ustedes, cuando les pregunté quién eres, trajo a su mente, soy imagen y semejanza de Dios? Cuán difícil es a veces, a pesar de que lo sabemos, poder traer a flote en medio de la dificultad, no quién eres a la luz de lo material o a la luz de la experiencia que al final define un qué eres tal vez, o qué tienes, pero la pregunta no es qué somos o qué tenemos, sino quiénes somos en Cristo Jesús. Quizás en los estándares o en la forma de vida cotidiana, podemos decir en cuanto al aspecto geográfico, quizás, legal, somos mexicanos, ¿sí? Y depende de dónde estés, ¿verdad?, qué significa decir que eres mexicano. En algunas ocasiones, viajando en Centroamérica, decir que eres mexicano significa que vas a ser el que van a bajar del autobús para que abra todas sus maletas. Tenemos por ahí estándares y prejuicios y depende, ¿verdad?, cómo podemos responder quiénes somos. Si decimos que somos cristianos, ¿qué significa al responder el día de hoy que eres seguidor de Cristo? Si nos vamos a los primeros siglos de la iglesia, decir que eras cristiano significaba ser arrojado a las fieras del Coliseo romano. Los cristianos en Antioquía, aquella primera comunidad que fueron reconocidos como creyentes, no eran cristianos porque ¿qué tanto buscaban, verdad, que otros se convirtieran, sino simplemente eran llamados cristianos por la forma de vida que ellos llevaban. Pero ¿qué significa para nosotros hoy decir que somos cristianos? O para aquellos que visitan esta comunidad el día de hoy por primera vez, ¿qué es lo que hemos escuchado, verdad, de aquellos, a veces quizás raritos, verdad, que van a la iglesia cada domingo? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Y cómo podemos ver una congruencia de quiénes somos con lo que somos en nuestra identidad y lo que hacemos por consecuencia? Es interesante cuando, si vamos a la Escritura, podemos ver la voz de Dios no definiendo y respondiendo a la pregunta, sino confrontándonos con preguntas de forma constante a su creación. Desde aquel Adán y aquella Eva pretendiendo esconderse de Dios, y la voz de Dios no fue venir y decirles quiénes eran en ese momento,
sino cuestionar en dónde estás. Podemos encontrar la voz de Dios llamando a un Elías escondido en una cueva después de días, atemorizado, con hambre. Y Dios no vino y no definió y respondió la respuesta para él, sino que le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Y cuántas veces no escuchamos al Maestro durante su ministerio o confrontando a aquel Saulo de Tarso? ¿Por qué me sigues? ¿O por qué me persigues? O aquella pregunta del Maestro para con su discípulo después de haber resucitado y la promesa cumplida: ¿me amas? ¿Cómo podríamos responder a Dios el día de hoy? No pretender que Él defina quiénes somos, porque la definición de quién somos es imagen y semejanza de Él. Pero el cómo día con día podemos comprender que no hay ninguna condenación para con nosotros en Cristo. Como individuos es necesario responder: ¿en dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué le sigues? ¿En verdad le amas? Y es asombroso que a la luz de la fe cristiana no puede haber identidad como individuos si no hay identidad como comunidad. Es decir, no es como aquella premisa de Descartes de pienso y luego existo, en un sentir quizás muy individualista o muy introspectivo en mí mismo de forma delimitada, sino que los cristianos somos porque los demás son. La única forma en la que tú puedes ser quien eres llamado a ser a la luz de la Escritura es porque encuentras en el otro al Maestro que también te llamó a ti. ¿Y cuánto cambia, verdad?, al analizar y al ver a los demás desde esta perspectiva. ¿Cuánto cambia? Porque muchas veces en nuestro propio orgullo, en nuestro propio aprendizaje de humildad, de sencillez, queremos ser nosotros, ¿verdad? Señor, ¿quién va a sentarse a tu diestra? ¿Quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? ¿Verdad? Los mismos discípulos peleaban entre ellos. Pero la realidad en la enseñanza que encontramos en el Evangelio es que solamente podemos ser y encontrar nuestra identidad en Él cuando comprendemos y podemos ver al Maestro también en los que nos rodean. En donde no somos llamados a ver en el otro su imperfección, su debilidad. Él es el pecador, ¿verdad? Pero pues yo un poquito menos. Sino que por el contrario aprendemos a ver en el otro a aquel quien es llamado a ser, a aquel quien puede llegar a ser caminando junto conmigo hacia la perfección cristiana en donde no hay condenación en Él. Y nuevamente, si volvemos a la Escritura, las preguntas vienen sobre el sentir y la identidad del ser en comunidad. ¿Dónde está tu hermano? Dios viene y cuestiona al hombre. ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Dónde están los que te acusan? Y podemos dimensionar entonces la belleza de lo que es venir y celebrar juntos al Cristo resucitado en comunidad. Por eso es que esa es la razón de ser electos, de estar aquí reunidos los domingos. Esa es la diferencia entre permanecer orando en nuestros dormitorios, en nuestros hogares, y venir aquí y encontrar en el otro la identidad que puedo valorar y que puede salir a flote en cualquier situación de mi vida al experimentar comunidad. Lo anterior es importante para poder analizar la tensión que encontramos en Romanos 8, 1 y 2 que acabamos de leer. Esta tensión que Pablo enfatiza sobre la ley de la vida o la ley del pecado y de la muerte. Queridos hermanos,
experimentar en la fe y en el caminar con Cristo lo que Dios nos ofrece a través del andar conforme al Espíritu y estar en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa la ley de la vida o la ley del pecado y la muerte? ¿Cómo es que experimentamos no únicamente como algo racional, sino en nuestro diario vivir, caminar conforme al Espíritu hacia la vida y la salvación? ¿O simplemente con las decisiones que tomamos, vivir con miedo, vivir con amargura, amargar nuestros días en lugar de alegrarnos en el Dios que nos ha dado para cuidar de lo que somos? Por ahí hay un proverbio histórico de alguno de los padres del desierto que dice: cuida tu alma como si solo fuera a vivir un día más, y cuida tu cuerpo como si fuera a vivir 100 años. Y cuán importante es en nuestro peregrinar como creyentes el permitir que el impacto y la transformación de la palabra viva del Logos en nosotros nos permite experimentar esa sacramentalidad, no únicamente cuando pretendemos estar en un lugar santo o cuando estamos en la comunidad de los santos, sino cuánto es que experimentamos al responder en dónde estamos y dónde está nuestro hermano, la sacramentalidad de nuestro diario vivir en Dios. Porque si algo es importante recordar es que cuando nosotros salimos de este lugar de adoración, Dios no se queda aquí encerrado, hermanos. Dios va con nosotros. Y en toda situación de enfermedad que hemos experimentado y hemos compartido, de debilidad, de problemas laborales, yo te pregunto, ¿Dios estaba aquí encerrado esperando a que tú vinieras para encontrarte con Él? ¿O Dios estaba ahí en medio de la angustia, en medio del temor, en medio del dolor, en medio de aquellas preguntas que a veces no compartimos, pero sabemos que están ahí entre nosotros? Hermanos, el experimentar y el vivir y comprender que no hay ninguna condenación en Cristo es permitirnos encontrar en el diario vivir, a través del tiempo y de nuestros días, la sacramentalidad del obrar de Dios en medio de nosotros. En el lugar de la agonía, en lugar de esta tensión, de miedo, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando Jesús se encontraba como que en esta tensión en la comunidad donde Él impactaba, resucitaba a alguien o sanaba a alguien? ¿Y qué era lo que los de alrededor estaban haciendo? O se estaban muriendo de miedo, o estaban siendo sarcásticos, ¿verdad? Para evadir la realidad de responder quién soy y quién es este que está entre nosotros. El yo soy, que se había revelado con Moisés desde el Éxodo. ¿Y cuántas veces no nos sucede lo mismo? Evadimos abrirnos y ser vulnerables ante Dios y ante los que nos rodean para pretender encontrar seguridad en nosotros mismos. Evadimos experimentar esta sacramentalidad en Dios en cada momento de nuestra vida y preferimos vivir con miedo o ser sarcásticos a pesar de las dificultades que vivimos, ¿verdad? Queridos hermanos, la invitación del día de hoy es a atrevernos no a racionalizar en este tiempo de culto, sino a través de lo que nosotros vivimos día con día, mediante el fruto del entendimiento de que no hay condenación en Cristo, experimentar alegría, experimentar amor entre nosotros, experimentar el atrevernos a servir unos para con otros. No hay necesidad de hacer todo un cuestionario para responder en donde hay necesidad de amor, de servicio y de alegría, en donde nos desenvolvemos día con día. Muchos de nosotros quizás, o no quizás, debemos comenzar en nuestro hogar. Cuán importante es
la alegría y el amor y el servicio entre nosotros. De padres a hijos, de hijos a padres, hermanos, matrimonios, familias. Y cuán importante es irradiar esa plenitud de que no somos cristianos por venir a la iglesia el domingo, sino que somos cristianos al haber comprendido como individuos y como comunidad quiénes somos, en dónde estamos y cuál es nuestra esperanza en el Evangelio. Hermanos, no tengamos miedo a ser vulnerables. Sin duda todo lo que escuchamos y vivimos y en cualquier ambiente académico o laboral en el que estemos, pareciera ser lo contrario, ¿verdad? O a veces aquí en México, ¿verdad? El que no tranza no avanza, ¿verdad? Si no paso por encima de él, entonces ¿cómo voy a lograr lo que entiendo como propósito para mi vida? Si no engaño, si no me voy por el camino fácil, si no pretendo tener seguridad en mí mismo a pesar de que por dentro sabemos y conocemos la necesidad que tenemos de paz en Dios. La vulnerabilidad en comunidad nos permite ser sinceros con nosotros mismos sobre quién soy. ¿Cómo es que Dios me ha formado? ¿Qué es lo que Dios me ha provisto hasta el día de hoy? Y entonces, ¿cómo puedo expresarlo con completa honestidad y transparencia, en alegría, en amor y en servicio? Y todo esto, hermanos, que hemos escuchado es lo que quizás Wesley definió en algún momento como el caminar hacia la perfección cristiana. Que no quiere decir que nos volvamos personas perfectas que juzgan a otros, sino que reconocemos nuestras imperfecciones día a día, momento a momento. Y porque reconozco lo débil y lo imperfecto que soy, me permito entonces amar a aquel que sabemos que tiene necesidad de Dios como yo la tengo el día de hoy. No es una posición para nosotros como cristianos de confort o de poder o de liderazgo como es visto en el mundo empresarial o académico, sino que es una posición de humillación y de servicio. Es una posición en la que al ser vulnerables aprendemos a ser perfectos en Dios, a ser obedientes a su ley. La ley de la vida o la ley de la muerte. Queridos hermanos, la ley de Dios no es como muchas veces la comprendemos desde una perspectiva cristiana occidental. Nunca hemos visto al salmista quejándose de la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el salmista acerca de la ley? Se refiere a la ley en el Salmo 119, quizás si no lo han leído puede ser un salmo de devocional para esta semana. Pero la ley de Dios para el salmista es el poder sincerarse en esa vulnerabilidad y en el que a pesar del lamento, del lloro, de la alegría o del gozo o de cualquier circunstancia, el salmista comprende quién es y experimenta la ley de Dios como algo bueno para su vida, como la guía por medio de la cual Dios ha de caminar, ha caminado con nosotros y ha de seguir guiando nuestros pasos. No conformándonos, hermanos, sino renovando nuestra mente, como el apóstol dice, conforme a la mente de Cristo. Y no siendo perfectos, sino como la luz de la aurora, ¿verdad? Dice por ahí Daniel, hasta que el día es perfecto. Queridos hermanos, cuán necesario es comprender que no hay condenación en Cristo, sino plenitud, libertad y gozo.
Y para concluir esta reflexión, cuán hermoso es que concluye Pablo el capítulo 8 de Romanos diciendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo terrenal o lo celestial ha de separarnos del amor que Él tiene por nosotros, porque como Juan dice, Él nos amó primero. Comprendamos, hermanos, démonos a la tarea de día con día reflexionar cómo es que comprendo y experimento la imagen y la semejanza de Dios en mí. ¿Cómo es que respondo a la voz de Dios sobre quién soy y en dónde estoy? ¿Y cómo es que estoy experimentando el ser porque los demás son alrededor de mí? Y solamente así, caminando unos con otros, hombro a hombro, podremos en acción de gracias continuar adorando a Dios y diciendo como comenzamos esta reflexión y este servicio: está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor, gracias te damos por permitirnos estar reunidos en tu nombre, porque sabemos que en donde dos o tres estamos buscándote, adorándote, glorificándote, buscando hacer tu voluntad, tú estás ahí en medio de nosotros. Señor, sé con tu iglesia, sé con cada uno de nosotros, y Señor, permite encontrarnos contigo por medio no de respuestas fáciles, sino de experiencias de fe que nos permitan seguir transformando nuestro entendimiento y volviendo nuestro corazón a ti. Señor, que al preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está nuestro hermano? Podamos, Señor, siempre responder en plenitud, en paz y con alegría, sabiendo que no hay condenación para con nosotros, sino que en ti todas las cosas son hechas nuevas y todo lo pasado ha quedado atrás, y como lo dicen los profetas, es arrojado al fondo del mar y ha sido olvidado. Señor, permítenos comenzar a caminar en una forma distinta para contigo, que al volver a nuestros hogares y al salir de este lugar sea verdaderamente de una forma distinta a como venimos, y que sea tu palabra, Señor, la que siga hablando a nuestras vidas, y que sea tu palabra la que nos sostenga en momentos de aflicción y necesidad. En Cristo Jesús.